Gritos del más allá. Que la oscuridad no invada tu hogar. Escúchanos todos los jueves de 7 a 9 de la noche por plusmarradio.com y la 90.1 FM Bambú Estéreo. A partir de este momento, las conexiones a Internet aumentan. Este es un enlace. Alianza de Medios Virtuales Genvi con sus emisoras aliadas. Plusmasradio.com. Fusión Radio. Energía online. Estableciendo conexión. Los comentarios y opiniones expresadas en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no comprometen la filosofía ni el pensar de esta casa radial. Plusmasradio.com. Es un mensaje de alerta de la corporación GDMA. Se ha reportado en las calles que entidades que no pertenecen a este plano están invadiendo hogares y cada uno de los lugares oscuros y recónditos de nuestro país. Busquen refugio con sus seres amados y eviten a toda costa que el mal entre en su hogar. Pónganse cómodos y prepárense, porque la señal del misterio llega a través de plusmasradio.com para darles a ustedes una guía de cómo enfrentar a estas entidades. Somos Corporación GDMA, en búsqueda de no asustar, sino informar. Gritos del más allá. Gritos del más allá. En vivo. Les damos la cordial bienvenida a este espacio de Gritos del Más Allá, una noche más conectados con el misterio y conectados con toda nuestra gente a través de nuestro espacio de plusmasradio.com, Sirius Radio y por supuesto Portal Fusión. En la FM en la 98.1 en Latina, que a esta hora también se enlaza, y emisora de energía que también hace su unión a esta hora a través del espacio de la internet. Estamos enlazados a nivel mundial con todas estas emisoras y todo este espacio para que ustedes se informen y estén con nosotros. Como siempre, en cabina estoy yo, en el máster obviamente, y en el estudio principal se encuentra nuestro amigo Hugo. Hugo, bienvenido a esta noche en Gritos del Más Allá. Muy buenas noches, Arles. Bien, como siempre, estando acá en nuestra querida casa de plusmasradio.com, aquí otra vez en otro capítulo, hoy día miércoles, aquí en esta gran noche de misterio, en Gritos del Más Allá. Y como siempre, dando mi humilde opinión hacia ustedes, nuestra querida y amable audiencia. Bueno, esta información que arranca hoy en una noche interesante, una noche diferente, abriendo los portales energéticos para que ustedes carguen o descarguen esas energías, ya depende de esa recepción por la cual se encuentren. Bueno, esta noche tenemos un programa que es costumbre dentro de nuestra programación habitual de Gritos del Más Allá, que es hablar de una temática que no pasa de moda, de una temática que hace parte de nuestra vida diaria y que hace parte de nuestra tradición oral en cada uno de los rincones del país y por supuesto en cada rincón de Sudamérica, que tiene que ver con los mitos y las leyendas. Pues
bueno, estamos nosotros contándoles a ustedes todo esto porque hoy tenemos ese espacio importante que se activa para contarles a ustedes todo lo que tiene que ver con el misterio, con la información importante, esperando también que llegue nuestro querido amigo Alejandro Ledesma, director de la casa, esperando que también estén ustedes conectándose a esta hora y empiecen a opinar sobre los mitos y leyendas que conocemos, entre ellos una invitada que no pasa de moda, una invitada que siempre está ahí, que recorre todo Hispanoamérica, no sé cómo hace ella, pero ella siempre está pendiente de cada uno de esos espacios. Ella es La Llorona, que también está desde México hasta la Patagonia, por así decirlo, y cada uno tiene historias con La Llorona, de alguna forma han tenido ese contacto, así sea a través de algún video o a través de alguna historia de algún familiar que se hace presente. La Llorona es uno de los elementos míticos dentro de estos mitos y leyendas más importantes que tenemos en la Noche de Gritos. Así es, Alejo, así es, Arles, tiene una gran importancia el mito de La Llorona porque, como usted lo dice, llega casi hasta la Patagonia, pero no solamente en videos, también lo hemos oído a través de varios oyentes de la parte de los audios, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, claro, historias que hacen parte de los oyentes, la audiencia que nos manda muchas veces esos audios, nos acompañan, están pendientes de toda esa información y por supuesto pues La Llorona es una de estas entes que hace parte de la historia, de los mitos que tenemos. Mucha gente dice que sí es real, que sí existe, que sí la ha visto, que sí la ha escuchado, que sí la ha sentido muy pero muy cerca de su hogar. Y créeme que es cuando uno empieza a decir, ¿será realidad o será simplemente mito? Exactamente. Claro que sí. Hugo, ¿qué experiencias tiene dentro de los mitos y leyendas? Otro que esté por ahí a la mano. Otro que esté por aquí a la mano, que hasta incluso me puse a investigar y es casi una versión de el mismo charro negro, pero sino que aquí en Colombia está la parte del municipio de Ocaña, se llama el jinete negro. En el municipio de Ocaña existe una leyenda que hace figura a don Antón García, un caballero que vivió presuntamente durante la época colonial. Imagínense la forma de la leyenda. Sí. O sea, esa época colonial donde estaba Mauricio en la parte en la parte de la conquista. Según se narra, Antón García de Bonilla era un importante hacendado que tenía unas numerosas personas bajo a su servidumbre. También cuenta que su figura que le encantaba a los caballos mucho. Al día de hoy la ciudad de Ocaña cuenta con un museo que lleva el nombre de este personaje. Dice la leyenda que en las calles de Ocaña la gente podía ver el fantasma de jinete negro, de don Antón García, caballero de la época colonial. El espectro iba vestido de negro, portaba un sombrero y unas alas anchas. De sus hombros caía una capa oscura y una larga que cubría todo en su cuerpo. Su aspecto causaba espanto y pavor que aquellos causaban cuando él se cruzaba por la parte de las calles. Cuentan que en vida hizo construir un lago en una de sus fincas, cerca del río Magdalena, por lo cual le empleó mucha servidumbre. Le encantaba a los caballos y todas las noches se podía oír que su caballo negro saltar por las oscuras calles del lugar. Cuenta que su esposa se enfermó y don Antón García hizo una promesa a Santa Rita, patrona de los imposibles. Sin embargo, esta promesa se le olvidó y cuando don Antón García falleció, San Pedro le ordenó acudir cada noche a visitar el santuario de Santa Rita hasta la consumación de los siglos. Bueno, qué historia tan interesante. En Ocaña, Santander. Y bueno, pues para seguir con las historias de mitos y leyendas, la primera invitada fue La Llorona, la segunda este señor que es el equivalente al charro negro, pero también nos llega a nuestro espacio del estudio el señor Alejandro Ledesma. Bienvenido a este espacio de Gritos del Más Allá. Claro que sí, Arlex, y nuestro compañero Hugo Ernesto Arias. Sin duda, al hablar de este tipo de temas, muchos se nos vienen a la cabeza. Los mitos y las leyendas hacen parte incluso de la misma creación de muchos de los municipios y bueno, de muchas de las creaciones de las civilizaciones en general, de lo que conocemos. Hacen parte también de esta tradición oral que viene de generación en generación relatando historias. Y es que específicamente con esta que nos comenta Hugo, hay un caso que es muy personal, ¿no? Eso es de la vereda de donde pertenece mi papá. Un saludo para Hernán Ledesma, que de hecho él relataba un suceso muy curioso
y que de hecho le ocurrió a uno de los habitantes de la misma vereda. Sí. Esa es una de las historias que ha quedado, que más adelante, conforme avance este episodio, les estaremos comentando, y muchas más que se vienen a la mente. Son muchos relatos, Arlex, Hugo, que se encuentran y que hace que muchas veces estos mitos y leyendas de alguna u otra forma dejen de serlo. Porque como hay tantas historias y tantas personas que avalan lo que está ocurriendo, ya algunos se pueden dar por hecho. Igualmente quedan como esta tradición oral, que cada una vez que pasó por una persona y por otra tiene alguna modificación, y es que lo vemos con diferentes sucesos, ¿no? La Llorona actual la podemos escuchar con una variación mucho más curiosa que la original. La original obviamente fue por un tema de desamor, por un tema de locura extrema, pero ahorita ya lo plantan como si ella fuese mala y ella lo que hizo fue ahogarlos porque sí, cuando la historia original, o bueno, la que nosotros conocemos como original, tiene un trasfondo diferente. Le damos un cordial saludo también a Os Vázquez, que nos escucha a través de plusmarradio.com, recordándoles a todos ustedes de que a pesar que nosotros transmitimos a través de un Facebook, la emisora radial no es de Facebook. La emisora radial es a través de www.transmisora Quindío, una emisora internacional en la cual ustedes nos pueden escuchar ya sea desde acá, desde el otro lado extremo del mundo, a través del www.transmisora Quindío. Transmisora Quindío. Se me cambió el chip. Se le cambió el chip, no. www.plusmarradio.com. Transmisora Quindío es otra de las emisoras en las cuales usted trabaja, no hay problema, eso no es pecado decirlo, pero sí, yo estaba esperando que, y cuando ya lo retornó 2 veces y ya aparece el director de la emisora, bueno, por Portal Fusión, Plusmar Radio, Sirius Radio, que por supuesto es la emisora suya, y toda la gente que nos escucha a través de emisoraenergia.tk y la 98.1 FM, o sea, internacional, es plusmarradio.com, señal de nuestra línea principal, datoplus.com, que es nuestro periódico. Si ustedes quieren ver también algunas noticias locales de Colombia, internacionales, y quieren conocer un poquito el territorio, lo pueden hacer ahí. Y bueno, mientras Alejo vuelve al chip de Colombia y al chip local aquí de Gritos del Más Allá, menos mal no dijo que atardecer del Labriego, porque ahí sí me asusto yo. Anochecer del Labriego era la noche del charro. Oiga, mi querido Hugo, usted estaba hablando del charro, el charro negro. Sí. Esa historia también le han sacado animación, es algo que es interesante y va permeando toda esta, digamos, cosmogonía, toda esta información que hay a través de las redes sociales. Comentémoslo un poco. El charro negro nace como si fuera, ustedes han visto la película así como la versión más modificada, que es como el Ghost Rider. Sí. Sino que él es como el cobrador de las almas, que hace, hemos dicho, él hace un trato. Voy a poner así un ejemplo, supongamos necesito justamente un favor, un ejemplo, así, porque esto es algo muy peligroso, y en especial la gente de México dice que nunca hay que hacer un trato con el charro negro, porque lo podemos ver justamente en un ejemplo básico, si se han visto la película de animación de Las Leyendas. Sí. Las Leyendas explican muy claro cómo es el trato del charro negro al principio. Pues no es que quiera hacer patrocinio, pero es que es justamente el ejemplo, es un cuento como decía de animación, pero es que es tan claro el ejemplo como hacen el trato con él, que él mismo, y es muy específico. Es muy específico, en especial porque el creador de Las Leyendas, cuando explican la película del charro negro, el man, justamente la esposa estaba muy enferma, y ese fue el trato que hizo. Entonces, y ella estaba embarazada, ella hasta incluso pudo haber perdido la vida. Sí. Y entonces él hizo el trato y pues el charro negro le dijo: listo, hágale, pero si usted me paga con su alma. Él siempre pide el alma, nada de dinero ni nada de eso, él solamente pide el alma. En algunas partes se le conoce como el portador de almas, porque exacto, en definitiva es una entidad que depende mucho de lo mismo, de este tipo de almas que pueda tomar, y además la fuerza, ¿no, Hugo? Sí. Entendemos que la fuerza, y conforme ellos puedan, digamos, tomar más partido de las situaciones, es dependiendo de cuántas almas hayan recogido, qué tipo de alma sea. Hay que entender que un alma pura y un alma oscura tiene sus diferencias, ¿no?, muy claras. Un alma pura va a dar mucha más energía que un alma oscura, dependiendo pues también a qué sea, porque pues para un demonio sí vienen teniendo una variación, pero en este caso específico del charro, y hay muchos casos que hay como el que nos estás comentando, y además hace parte de esa historia original. Sí, es más, hemos dicho, cuando él sabe que el charro negro lo empieza como a buscar, porque él comienza a dar como señales con un silbido, porque él comienza a aparecer un momento a otro, es el teletransporta. Hasta incluso hay videos
en el que, mejor dicho, según he visto por varios videos, que según eso muestra como una sombra de un jinete con un caballo, como si fuera un mariachi, y lo muestran pasando, hasta incluso aparece mucho en cámaras de seguridad. Lo he visto mucho ahorita que ya está tan famoso, porque como ya se estrenó hace un tiempito, se estrenó la nueva, la parte de película que se llama Los Cheneques, y él aparece justamente en los créditos, él volviendo, porque según eso lo habían derrotado en donde él estaba. Pero él aparece cobrando el favor, diciendo que justamente él dice, te estaba buscando y usted creyó que se me iba a esconder de mí por toda la vida. Y él le dice, él mismo dice, no, yo no me lo estaba escondiendo. Según la víctima dice, no, yo me lo estaba escondiendo, solamente estaba buscando una forma de pagarte. Él le dice, usted ha sido un cobarde, usted decidió esconderse en vez de pagarme. Él mismo le dice, no, llévese mi alma, mío, dice ella. Él mismo aparece y dice, ¿esa es tu hija? Él mismo le dice, sí, ella es mi hija. ¿Sabes qué? Yo ya no quiero tu alma, me voy a llevar la de tu hija, y lo vas a hacer y lo vas a pagar por cobarde. Y él se le lleva el alma de la hija que justamente nació, que fue por el favor, y él decidió llevarse esa alma pura, un alma de la pura, niña a ese man, porque pongámosle, ese man ha sido estafador, literalmente. Entonces, por hecho, ya no le servía y le pareció más valiosa la alma de la niña que se ve en la película. Claro, y es que es un alma más pura, un alma con la que puede hacer más cosas. Y es que, por decirlo de una manera, en el mundo de las divisas de las almas, entre más puro, mejor. Y en el tema de si tú puedes derrocar o destruir una fe de alguien, mucho mejor, porque más vas a obtener. Entonces hace parte de todo esto. Por acá Marcelo nos hace un aporte sobre ese pequeño comparación que teníamos con La Llorona, que vamos a escuchar a continuación. ¿No? Chicos, la verdad que buenas noches para todos. Yo, por lo menos de mi parte, personalmente los encasillo en un programa informativo y un programa también cultural, ¿no? Justamente por el tema que tocaron anoche de los videos y por el tema que están tocando hoy por hoy de las leyendas. En realidad, la leyenda de La Llorona, nosotros tenemos la versión medio un poco telenovelesca, ¿no? de La Llorona, de la mujer que por desamor, por un clasismo social, no puede estar con el hombre, o su marido la deja, entonces ahoga a los niños, es una crueldad absoluta, ¿no? Como en venganza, o por desamor, o por tristeza. En realidad esto surge, me gusta mucho más la leyenda de la Llorona prehispánica, ¿no? Toda mujer que al dar a luz moría, para los mayas y los aztecas era esto, se le debía dar los honores de sepulcro de un guerrero jaguar o un guerrero águila, ¿no? Si esto no sucedía, el alma de esta mujer penaba durante las noches y venía a buscar a los niños, o venía a buscar la sangre de los niños, ¿no? Es un equivalente, si mal no recuerdo, no manejo mucho el idioma que hablaban los atlantes, que era el aztlante, algo por el estilo. Después el otro idioma antiguo es el zapoteco, pero creo que, si mal no recuerdo, era la ciguatateo o la clauelpuchi. Digamos, hablando de la leyenda, de dónde realmente surge y cómo se hispanizó y se hizo como una especie de una versión telenovelesca, que es la que conocemos hoy por hoy, ¿no? Espectacular el programa, los felicito y los voy a seguir escuchando y recomendando en todos los lugares donde pueda. Ya los compartí en Zona Cero Face, que es mi grupo de Face, y en Zona Cero WhatsApp, así que vamos a sumarnos todos y hacer el aguante para que la comunidad crezca. Bueno, ahí escuchábamos a Marcelo, un agradecimiento a él por todos sus aportes que nos deja. Y bueno, sin duda, algo que seguimos remarcando y que nos gusta es tener todos estos puntos de vista, porque recuerden, Gritos del Más Allá es un programa que tiene micrófonos abiertos para todos aquellos que quieran venir a contar sus historias. Marcelo sin duda es alguien que ha estado aquí, de hecho el día de ayer estuvo también y nos apoyó con el tema de compartir el video. Y bueno, la opinión en general fue muy buena. Un agradecimiento a Marcelo, que estaba ahí presente. Bueno, Hugo, ¿qué más tenemos por ahí? Ya les voy a comentar justamente la historia, pero primero vamos a saludar a nuestra querida audiencia que nos está escuchando. Un saludo para Nacho Lesma Gómez, que nos dice buenas noches, a Oscar Eduardo Vázquez Arboleda, buenas noches a Adriana Mazaeda, José Camacho y a Ofir Soler Muñoz, que nos están escuchando en este momento por Plus Más Radio en el programa de Gritos del Más Allá. Y como usted lo decía, ustedes han escuchado, vámonos ahora sí, un mito de la música, en especial de la música vallenata.
No. ¿La escuchado Arles de pronto? Mito de música vallenata. Usted está hablando de Colombia, ¿no? Ajá. Vámonos a uno. Y es muy conocido justamente allá en la costa. En especial con la canción más famosa de Santa Marta. ¿Cuál? Francisco el Hombre. Francisco el Hombre es un mito. Es un mito que cuenta mucho por allá. Hasta incluso, si no estoy mal, creo que hay una estatua de él allá en la parte de Santa Marta. Y no estoy mal. Sí. La leyenda de Francisco el Hombre, en la leyenda de la región del Caribe, tiene como protagonista un personaje simbólico dentro del folclore colombiano, el cual podría presentarse con un prototipo de artista vallenatero. Sobre la identidad de este personaje histórico existe discrepancias, no se sabe quién puede ser. Muchos nos dicen que es Francisco Moscote, originario de Riohacha, que puede ser de La Guajira, sí, o que podía ser los primeros acordeonistas conocidos en la zona. Al día de hoy, uno de los festivales más reconocidos de la música vallenata de Riohacha lleva el nombre de este personaje legendario. Cuenta la leyenda que una noche oscura... ¿Es leyenda o es mito? Es más que todo como más bien es leyenda. Sí, si no estoy mal, antes de que la acabe de leer, ya la recuerdo también por Escalona, que es el que toca el acordeón y reza el Padre Nuestro al revés, según la historia hablada de, digamos, esta región Caribe, donde se también tejen muchas de esas leyendas. De hecho también, y haciendo un paréntesis cortico, aparece en Tamalame que dice que sale una llorona loca con un cigarro en la boca. Entonces, ese tipo de lloronas también, que ahorita Marcelo nos contaba de los prehispánicos y todo, se van tejiendo diferentes lloronas, pero en realidad son diferentes entes que se les ha entregado una energía para que hagan presencia, y con el miedo pues también se van generando, digamos que la alimentación de estos personajes que hacen parte de a veces como esa historia colectiva o esa histeria colectiva que también se puede generar. Sigamos, cierro paréntesis, sigamos con Francisco López. Es más, acá como usted dijo, aquí confirmo, es una leyenda, porque como no se sabe quién fue, o sea, es una historia que cuentan, y además dice así: cuenta la leyenda que una noche oscura, mientras Francisco el Hombre tocaba su acordeón para hacer más o menos ameno el camino, de un momento a otro empezó a escuchar otra melodía, pero no lograba saber su procedencia. Así decidió batirse en un duelo musical, hasta que por fin consiguió ver de quién se trataba en la penumbra. Cuando un poco de luz divisó el rostro de su contrincante, descubrió que era el mismo diablo. Entonces Francisco el Hombre se percató de que se estaba enfrentando a su máximo duelo y entonó, como nunca antes, una hermosa melodía, también conocida como el rezo del creo al revés. Después de eso, Satanás tomó su camino a los infiernos y nunca más regresó, pues no pudo responder a tremenda habilidad con el acordeón. Francisco quedó como ganador de este duelo. Y como usted lo decía, justamente se ve en la parte de la novela de Escalona, que eso mucho hace tiempo se veía, cuando se ve que su enemigo, el enemigo de Escalona, era el hombre que le decían el hombre de las espuelas, y él pues está justamente los dos acordeones, y cuando está en una parte, Escalona ve la cola del diablo, y ese man pues la esconde, el acordeonero que estaba con el hombre de las espuelas. Sí. Y cuando él comienza a pedirle, ya que me acuerdo porque yo he visto mucho ese pedazo así en las redes, él le dice, que me toque a mí usted un tono do menor. Entonces, y él mismo dice, no, eso es como si fuera, en los duelos del acordeón se dice que es como si fuera un puñal literalmente, porque es una nota muy difícil tocar en un acordeón. Y él mismo le dice a Escalona, a su acordeonero, que estaba perdiendo porque él estaba, según decían, cuando pierden un duelo se tiene que quemar el acordeón. Sí. Y entonces él mismo le dice, no, toca la misma entonía, Entonces él mismo se pone a tocar lo mismo, que hasta incluso se conoce esa entonía como la canción de Carlos Vive que se llama La Gota Fría. Tiene la misma entonación. Si ustedes se ponen a ver ese video con la canción de La Gota Fría, es la misma entonación, solamente que se pone a decir que hemos dicho te cayó la gota fría, sino que es una versión de esa forma en la época del duelo, de la época de la novela Escalona. Y cuando él mismo le canta el credo al revés, que él mismo le dice a esa señora, creo que llama Doña Sara, que es la madrina de Escalona, le dice, le está cantando el credo al revés. Claro. Y literalmente eso pasa, porque al él cantar el credo en al revés, el diablo, pues, o sea, el que está haciendo el personaje de diablo del acordeonero justamente está retorciendo y se le quema el acordeón, y el hombre de las espuelas está huyendo. Y esa es como si fuera una versión de la novela,
pero en la parte sobre la leyenda de Francisco el Hombre. Es una adaptación Sería más. también importante mirar si de pronto aquellos que nos escuchan desde otros lados tienen alguna historia similar a esta, que esa directamente es muy colombiana. Esta es colombiana netamente, como tener también aquí en el territorio del Quindío, en el corazón verde de Colombia, tener La Taconera. La Taconera es del municipio de Salento, un municipio cordillerano, el municipio padre de la creación del departamento del Quindío, y pues allá existe el mito o la leyenda de La Taconera, que también vamos a dedicarle parte de un próximo programa, porque es supremamente interesante. De hecho, se han realizado algunas películas acerca del tema de La Taconera, que es uno de los espíritus o de uno de los entes digamos más relevantes dentro de la cosmogonía digamos que de este territorio. Obviamente lo que es la Llorona, obviamente lo que es la Patasola, el Muán, la Mano Peluda, bueno, una cantidad de mitos que están, y de hecho estamos en estos momentos en el Quindío, en especial en el Parque de la Vida, un punto muy bello de la ciudad, donde se está realizando mitos y leyendas. Por eso traímos hoy el programa también, para recordarle a las personas que si quieren ver mitos como la Estrella de Agua, que también hace parte de Salento, es uno de los mitos y leyendas que tiene que ver con todo lo que es local. Pero muchas veces estas energías como que transmutan y viajan kilómetros y kilómetros, y hay historias muy parecidas o similares a que puedan contar otros de los oyentes, y eso es lo más importante. Y es que hablando de eso, ya tenemos unos cuantos oyentes que nos envían a través de nuestro WhatsApp unas historias para contar, bueno, de hecho unos mitos y unas leyendas. Antes de regresar del break comercial al que vamos, les pregunto a aquellos que nos escuchan fuera de Colombia, incluso a los que nos escuchan en Colombia, ¿recuerdan de qué parte es la Mano Peluda?, que es con la que vamos a continuar después del break. Vamos a una pequeña pausa comercial, no se desconecten, porque el misterio se toma la casa de Plus Más Radio y en Gritos del Más Allá. La pausa es solo un instante. La noche se apodera de este espacio, pero mientras tanto, vamos a una pequeña pausa comercial. Inicio de espacio publicitario. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Plusmasradio.com, emisora empresarial. Cuando pasa algo bueno hay que beber para celebrar. Cuando pasa algo malo hay que beber para olvidar. Cuando no pasa nada, hay que beber para que pase algo, mijo. Amorfoda AXM te invita a beber, pero a beber y beber de verdad. Si tienes estrés, pues tómate 3. Si no tienes remedio, tómate 1,5 litros. Amorfoda AXM, una discoteca de ambiente y lo mejor de todo, al sur de Armenia, cerca a nuestros mejores clientes. Mijo, ¿y vos qué querés? Beber en Amorfoda AXM. Síguenos en nuestras redes sociales, @amorfoda_AXM. Pilas, regalamos trago. IDE Hogar. La restauración es un arte. En IDE Hogar es una realidad. Los muebles hacen parte del hogar. Nuestra empresa los protege y restaura. Piense en economía, en comodidad y belleza. Nosotros pensamos en medio ambiente y bienestar. IDE Hogar. Restauración y embellecimiento de muebles. Contacto 310-305-4471. La Asociación Cívico-Comunitaria de Microempresarios del Quindío, ACOMI, cuenta con 30 años de historia desde su creación. Trabaja para promover el fortalecimiento y desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas en el departamento. ACOMI, creciendo juntos. Power Clean, empresa comprometida con el medio ambiente y su presupuesto. Power Clean Car, productos para el embellecimiento y protección de su vehículo y muebles. Lavado en seco y porcelanizador para la parte exterior. Lavado en seco de motor. Restaurador de partes. Lavado en seco para tapicería de tela y cuero. Brillantax. Contacto 310-305-4471.
En el parque principal de Circasia está el Museo del Cine. Ven y vive una experiencia cinematográfica, los mejores productos a base de café y la más deliciosa gastronomía en Café Premier. Un café de película. Te esperamos en la calle Sexta, número 1442, segundo piso, en Circasia, Quindío. Premier, un sitio inolvidable. Premier, tú siempre serás el mejor. Plusmasradio.com. Más de todo. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Plusmasradio.com, emisora empresarial. Fin de espacio publicitario. El misterio nos espera. Gritos del más allá. Gritos del más allá. En vivo. 8:32 hora Colombia. Continuamos con esta entrega de mitos y leyendas en Gritos del Más Allá. Un encuentro con todos ustedes, nuestra querida audiencia, que poco a poco se ha ido construyendo. Y además de eso, que nos gusta informarles y además ustedes tienen unos comentarios muy interesantes. Antes de irnos al break comercial, habíamos hablado sobre el tema de la mano peluda. Nos preguntaron automáticamente si se trataba del programa mexicano en el cual muchos conocemos la historia, no, que tiene que ver con un anillo de Salomón, un relato de una persona, una entrevista, pero en este caso no. Hace parte de una historia que se conoce mucho en Colombia y que de hecho en México también tiene su variación y ya se las diremos. Para aquellos que nos comentan, un agradecimiento profundo con ellos, que bueno, permiten que también nosotros veamos la otra perspectiva desde sus países. Pero para hablar de la mano peluda vamos a ir directamente a lo que es. La mano peluda es un espanto que se aparece en las zonas de Boyacá, Caldas y Antioquia. Se caracteriza por atacar a los niños que se despierten a medianoche para ir al baño. En estas situaciones hay que tener en cuenta que la mano peluda hace más cuenta a un relato un poco más viejito. No sé si en México, en Argentina y en los diferentes lugares que nos escuchan, también hubo la variación de que normalmente en las casas, por ejemplo en el Quindío y en Colombia, era muy común que toda la casa, las habitaciones estuviesen a un lado y el baño estuviese después de un pasillo, un corredor solitario. En algunos ni siquiera había un corredor, sino que tocaba que caminar al aire libre y llegar al baño. Estaba alejado, normalmente siempre estaba muy alejadito de las casas, y así era la construcción general acá en Colombia. En las casas ya sea de campo o en las casas de la ciudad se podía encontrar esta misma variación, para entender y tener esa claridad del por qué ir después de medianoche al baño es una total pesadilla, o era una total pesadilla en su tiempo, y que de hecho gracias a este tipo de sucesos se encontraron brujas, se encontraron muchas cosas, y muchas veces los colombianos le tenían mucho miedo a ir al baño por esta misma situación. Cuenta la leyenda que los alrededores del desierto de la Candelaria en Boyacá se suele aparecer una extraña criatura que infunde terror en los niños y también en los adultos. Se trata de la mano peluda. Esta criatura, a diferencia de otros monstruos y espantos, no posee terroríficos colmillos, grandes cuernos o una descomunal figura. Es solo una mano cubierta de una gran cantidad de pelo, como si tratase de la mano de una bestia, pero es una mano humana, el doble del tamaño de una normal y con unas grandes y terroríficas uñas. Los padres solían advertir a los niños que fuesen al baño a orinar antes de irse a dormir, porque si se levantaban en un horario después de las 12 de la noche, era muy probable que la mano peluda los atrapara y los arrastrara hasta el mismísimo infierno. Esto obviamente a todos les generaba terror, y se generó esa historia que quedaba, y todavía, sí. Y es una historia que se queda en generación, y que muchas veces no he podido ver si la generación actual cree mucho en la mano peluda, pero cuando yo era pequeño ese relato nunca podía faltar en el colegio. No podía faltar, sí, señor. Y es que además de eso, si un niño logra escapar de esta espantosa mano, había que tratar sus heridas como si fuese el mismo
la misma mordedura de una serpiente, porque esta mano poseía un veneno que era posible que matara al mismo niño en cuestión de días. Algunas personas relatan que en el convento de agustinos que queda a los alrededores se vio en muchas ocasiones deambulando de lado a lado esta mano peluda. Muchos decían que también tenía que ver con sus inicios, que en este convento se había desterrado una persona que había hecho un pacto y que a raíz de esto solamente había quedado la mano, que era con la que había hecho el pacto. Lo que pasa es que la mano, en la historia, ahí voy a acotar una parte más, supuestamente a esta persona, para salvarle el alma y la vida, le cortaron la mano, que fue la que tomó vida. Es muy parecido a la historia del que se coloca la sierra en la mano, de una película ochentera que ahorita tiene una serie y todo el cuento que tiene que ver con el libro de Necronomicon y toda esa vaina. Entonces es muy parecido, sino que de hecho esta mano toma esas connotaciones. Y además una inteligencia propia, porque se decía que a raíz del ritual que había hecho, la mano había tenido una posesión. Claro. Y esa posesión era darle vida o interpretar una mano como si fuese un ser vivo completo, desarrollado con cerebro, con cuerpo, bueno, todo lo demás. Al igual que lo de la pata sola. Al igual que lo de la pata sola, muy similar a esto. Y es que hablando otra vez en el tema de México que ustedes nos citaban este programa, también hay otras versiones de esta leyenda. Y es que la leyenda de la mano peluda posee varias versiones en distintos países de Latinoamérica. Una de las más famosas es la leyenda de México, en la cual se relata la historia de un usurero conocido como Horta y que su apellido era Villa, Horta Villa, quien manejaba una casa de empeño y venta de joyas. Era conocido por ser ambicioso, usurero y que nunca le tendió la mano a nadie, por lo que muchos le deseaban el mal y solía tener las manos llenas de anillos grandes e incrustados con gemas. Cuando Horta muere, se dice que en su tumba salió la mano peluda y, bueno, esta tenebrosa mano empezó a asesinar a muchas de las personas de la población que vivían allí, iniciando por aquellos que le habían deseado el mal. Esa es la versión mexicana de la mano peluda, que, como les digo, donde aquí toma más fuerza en Colombia es en Boyacá, Caldas y Antioquia, donde Boyacá se supone que es donde nace la misma historia. Es más, yo me acuerdo cuando yo estaba pues pequeño, incluso me acuerdo cuando estuve visitando hace un tiempo a mi abuelo en Vianney, Cundinamarca. Mi abuelo es de Genesano, Boyacá. Él es boyacense totalmente. Él me decía, mi hijo, si usted está por allá en Genesano, usted no se vaya a levantar tan de noche. Yo, ¿por qué, abuelo? Me decía, por allá mantiene la mano peluda. La mano peluda se esconde en las esquinas, hasta incluso arriba del mismo techo de la casa. Y decía al abuelo, pero es que, ¿qué es eso de la mano peluda, mío? Es un mito mucho que han comentado y hasta incluso me lo han dicho mucho las abuelas, que hasta incluso le dicen a uno que no se levanta de las horas porque es que la mano se lo lleva a usted. Sí. Y entonces yo dije a mi abuelo, pero abuelo, ¿qué es lo que pasa con esa mano? O sea, pues dicen que se lo llevan y que no aparece al otro día en la casa. Y yo decía a mi abuelo, bueno, ¿y cómo es que uno puede intentar de salvarse de la mano peluda como usted lo comenta? Y él me dijo, la única forma es que usted solamente se quede quieto en el transcurso de la noche. Y que no salga. O sea, él me dice eso. Y es más, yo le dije a él, abuelo, ¿y si en vez de ser una mano peluda no será una tarántula? Y me dijo, no, oigan ¿cómo va a ser una tarántula? Y eso me decía mucho el abuelo. Eso es la mano peluda, dicen, que hasta incluso en varias casas de Boyacá a veces aparecen con la forma de los rasguños en las paredes. Y es que se decía que muchas veces cuando las paredes tenían moho y se encontraban estos arañetazos, eran parte de la mano peluda. Y es que, bueno, esta historia viene de tantas personas, de generación en generación, que ha tenido mucha relevancia. Hugo, ¿qué nos comentan? Aquí un saludo para Leonardo Méndez, y acá nos está comentando Adriana Mazaeda, nos dice que buena historia, realmente no la conocía, la de la mano peluda. Y nos comenta Cristina García, a una de mis hijas las espantó una mano peluda, así que fue antes de irnos al preescolar de Jardín de los Niños. Yo estaba en la cocina y ella en su cuarto y miró cómo salía esta enorme mano detrás de la puerta. Detrás de la puerta ella, mi hija, la miró y le pegó un grito muy fuerte. O sea, y pegó un tremendo grito. O sea, imagínense cómo sería la reacción de la niña. Claro, es que imaginen ustedes ver una mano sola, sin nada más,
peluda andando como si fuera una tarántula. Como hace este personaje de Dedos, yo me lo imagino así. De Dedos de los Locos Adams. De los Locos Adams. De hecho, hay muchas manos peludas en las películas, pero pues no peludas, son manos que son cortadas. La Noche de los Muertos Vivientes, la película que se me escapa el nombre en estos momentos del man que se coloca la motor, Evil Dead se llama la película, Evil Dead. Bueno, ese tipo de películas algo debe tener de cierto. Sí, porque sí. Y es que se repite en muchas partes. Si está en la cultura popular, si se repite en muchas partes, si tenemos ese tipo de desarrollo, algo tiene que haber de real en esa parte. Le recordamos a la gente que estamos en los 98.1 de Latina Estéreo a esta hora de la noche en el occidente de Armenia, Quindío, Colombia, y también le recordamos el festival no, en estos momentos en el Parque La Vida hay mitos y leyendas para aquellos que se encuentran en el departamento del Quindío y puedan venir a conocer Estrella de Agua, La Llorona, el Ave de Malagüero, el Cacique Calarcá, bueno, mejor dicho, el Hojarasquín. Este año llegaron nuevas de los mitos y leyendas que se fueron incrementando y se fueron apropiando de esto. También antes de hacer como y seguir con el tema, también la patasola. La patasola, creo que a uno le hablaban de la mano peluda y la patasola era una cosa para de uno loco. Coger, mejor dicho, y taparse de pies a cabezas. Que de hecho hay otra cosa que dicen que para que a usted no lo asusten, no duerma descobijado. Exacto. Y que no puede tener ningún tipo de extremidad por fuera de la cobija. Se decía que el escudo principal eran las cobijas. Y por eso está el adagio popular que mientras tenga la cobija en el cuello, nada se me acercará. Pero por ahora vamos con un mito o una leyenda, ya nos daremos cuenta qué es, que nos envía Os Vázquez. Hace parte también de esta comunidad que tenemos alrededor de Gritos del Más Allá. Él se encarga de exploraciones urbanas y bueno, el día de hoy nos envía esto, que ya en algún momento lo tendremos para entrevista. ¿Están? Buenas noches, muchísimas gracias por el espacio. Les quiero contar, pues hay de tantos mitos y leyendas que existen. Les quiero contar uno que es originario de donde soy, del norte del valle. Exactamente, este mito es de Roldanillo, pero creería yo que es conocido también en otros lugares. Se llama la enfermera nocturna. Y dice algo así como: todos los hospitales de noche infunden miedo y respeto por ese profundo silencio que se siente en sus largos pasillos e interminables corredores, además del frío natural de las largas madrugadas. Contaban los abuelos que en el hospital de Roldanillo, circundado por una espesa fila de frondosos samanes en aquel entonces a su alrededor, pues ya hoy hay casas y los árboles ya no quedan como con esa especie en la que había. Cuando en las noches se sentían sonidos que el silbido del viento podía traer. Se colaba entre las ramas de los árboles, produciendo un tétrico y misterioso concierto de ruidos y quejumbres. Y en eso aparecía la enfermera nocturna. Era una mujer vestida de impecable blanco, alta y esgarbada, de manos huesudas y blancas, y un andar pausado y elegante, que se paseaba por los corredores de aquel centro hospitalario, con una jarra blanca de metal y un vaso de cristal en la mano. En sus labios musitaba tenues palabras imposibles de entender. Unas veces se asomaba a las puertas abiertas de salas generales y también de pensionados. Y ni qué decir de los pacientes cuando veían este ser tan especial asomarse a sus camas. Muchos enfermos la confundían con una enfermera real y les pedían agua. Ella les servía el vaso y en ese entonces los invadía un miedo terrible. Sentían la cabeza grande, los pelos de punta y algunos se desmayaban.
Fueron muchos los pacientes que tuvieron fuertes recaídas a causa de este espanto. Médicos también la llegaron a confundir desde lejos, pero al acercarse, veían cómo su rostro era mitad calavera y mitad rostro de una anciana. La veían caminando casi por el aire y se perdía lentamente con rumbo a la entrada principal, donde al pie de la portada había una pequeña pieza llamada el cuarto del olvido, donde eran llevados los pacientes que morían y que sus dolientes no los reclamaban rápidamente o no tenían familiar alguno. Entre todas las conjeturas que se hacían, la de doña Tránsito García tenía mucha aceptación. Contaba que hubo en dicho hospital, cuando apenas comenzaba, una enfermera de muy malas pulgas, que trataba muy mal a los pacientes, que no sentía ni compasión ni caridad por nadie, que su comportamiento no era adecuado, tampoco oportuno, que no cumplía con sus deberes humanitarios, y cuando los pacientes agonizantes les pedía agua, ella se negaba deseando que muriera ligero. Ahora dicen que al morir su alma quedó errante por el hospital y con su vasija y vaso de cristal va a llevarle agua a aquellos pacientes que murieron con sed. Por eso siempre se dirigía al cuarto del olvido para purgar la pena impuesta por no cumplir humanitariamente con el deber de cuidar a los enfermos. Cabe anotar que en otras ocasiones veían salir de la capilla a las 12 de la noche a una monjita también de blanco, con una veladora encendida, recorriendo los corredores. En ese entonces el hospital era administrado por las Hermanas de la Caridad. No fueron pocos los testimonios, pero se escuchaban que aquella época de espanto en el hospital causó mucho miedo y terror por sus características. Bueno, escuchamos esta historia que nos envía Os Vázquez a través de nuestro número oficial de Gritos del Más Allá. Un agradecimiento a él, una historia que sin duda tiene un toque muy interesante y que de hecho Hugo ya la conocía. Sí, es más, Mauricio me la habían comentado cuando estaba estudiando allá en Bogotá, pero no sabía el origen, pues es ¿De dónde venía? De dónde venía, es más, decían que es que eso era de por allá mismo de Cundinamarca, pero otros decían que era un mecho, le cambiaron el sitio. De todo lado es. Sí, de todo lado. Y de ninguno es. De todo lado y de ningún lado es, o sea que se la pueden adjudicar de muchos lados. De hecho, volvemos al tema de las energías que toman esa transmutación y toman ese espacio que es muy importante para la gente cuando empieza a tener esos temores y empieza a ver todo ese tipo de cosas que van pasando. Entonces, ese tipo de situaciones hay que tenerlas muy claras porque el miedo se apodera de nosotros cuando somos a veces un poquito pasados de huraños, cuando no nos gusta nuestro trabajo, cuando hacemos las cosas de mala gana. Recuerden que aquí solamente la vida es un paso, al más allá es otro negocio. Entonces hay que también aprender, si a usted no le gusta su trabajo y tiene que atender gente, busque más bien otra forma de vivir, porque lo que hacemos mal en esta vida la estamos pagando en la otra, o viceversa. Sí, todavía no sabemos si este en realidad es el lugar de la purga o el otro lado es el lugar de la purga. Hay que esperar a ver si venimos del más allá y nos informamos mejor. Hugo, ¿qué nos comentan? Nos dice Cristina García que, para continuar con la historia de lo de la mano peluda, dice que con mucho pelo, que la recuerda a la hija, que la recuerda como con mucho pelo, como si fuera con un aspecto de oso. Eso es lo que recuerda a ella. Nos dice Jennifer Orozco que yo pensé que la mano peluda era algo como por molestar, como si fuera un cuento de espanto. Ahí hace parte de, y me gusta ese comentario porque afirma y nos permite reafirmar lo que siempre decimos. En Gritos del Más Allá buscamos informar, que ustedes tengan el conocimiento de muchas de estas cosas que para algunos incluso
son algo de recocha, pero que tienen su trascendencia. Y es importante también que ustedes aprendan todo eso y además de eso, que se diviertan. Este es un programa en el cual buscamos que lo paranormal no sea lo que utilizan muchas de las personas, que sea algo que usted ve y no, que miedo, no. Es algo en el cual usted puede que sí le dé miedo a algunas cosas, pero además de eso le vamos a dar cosas o herramientas para que evite ese miedo y que lo comprenda. Cuando tú comprendes las cosas es mucho más sencillo lidiarlas o tenerlas ahí cuando estés tú. Nos saluda también Dante Adrián Sáenz. Buenas noches desde Yerbabuena, Tucumán, Argentina. Y nos saluda Oscar, que muchas gracias, amigos. Y nos saluda nuestro querido gran amigo Quinti Orlay desde La Guajira. Muy buenas noches, Quinti Orlay. Que de hecho Os fue el que nos envió la historia. Bueno, agradecimiento a él. Seguimos con estas historias, 8:50. Nos quedan unos minutos para tener este espacio de hoy de mitos y leyendas que se va a hacer repetir, obviamente. Se repetirá en un mes más o menos. Espero que se repita para que sigamos hablando de mitos y leyendas, porque esto siempre hay de qué contar. Sí. Así uno empiece con La Llorona, que es la más conocida, así pase uno por los diferentes, la Madre Monte, mejor dicho, la Patasola, Hojarasquín, la misma el Hombre Caimán, mejor dicho, el Moán, que vive al lado de los ríos. Bueno, ahí tenemos toda esa interacción para ustedes, para que sigan conociendo historias que son bien interesantes. Por acá nos dice Marcelo Fernández, les envió un audio sobre leyendas parecidas en culturas que jamás interactuaron. Vea pues, escuchémoslo entonces. Hay que escuchémoslo entonces para ir cerrando esta noche de Gritos del Más Allá. Claro que sí. Bueno, chicos, algo parecido, no parecido, pero casi con la misma función. En el hermano vecino de Paraguay está el Yací Yateré, que es un hombre grande, rubio, que cuando los chicos se escapan, le decían a los chicos que no se escapen durante el horario de la siesta, de dormir la siesta, ¿no? Esto es entre la 1 y las 3 de la tarde, que no salgan a los patios o no salgan al monte, porque el Yací Yateré, ofreciéndoles miel, los seducía y se los llevaba y no aparecían nunca más. Hay otra versión del curupí. El curupí es un hombre peludo que tiene el pene envuelto en la cintura a modo de cinturón, y durante la siesta roba o pretende robar a las mujeres bonitas o vírgenes. En la Argentina tenemos el pombero. Es una especie, digo una especie y no quiero que entiendan que es un duende, pero es un ser pequeño con sombrero, a veces tiene un látigo o un teyuruguay, que le decimos acá, que es el rebenque que se le pega al caballo, que durante la siesta también asusta o se lleva a los niños. Bueno, y yo podíamos escuchar a Marcelo, que nos complementa con estas historias, y que son dos que, ojo, la última nunca la había escuchado. ¿Arreglé la había escuchado en algún momento? Sí, yo había escuchado de esa cosmogonía que hay en los diferentes países, sí, sino que es que a veces pero en específico la que nos contó. No, esa como tal, el de que tenía el cinturón de su miembro, no, definitivamente no. Pero sí es muy parecida al Moán de Colombia, que está en los ríos, que se roba a las chicas bellas, a las chicas vírgenes, y que también ataca a los hombres por malos esposos y demás. O sea, el Moán tiene una función muy interesante. Pero bueno, ahí ese tipo de historias nos llenan de mucha, de cierta manera, mucha alegría, porque seguimos compartiendo todas las historias de Latinoamérica, de Hispanoamérica, donde nos integramos con unas funciones que son a veces diferentes, pero a la final hacen lo mismo. Sí, y volvemos a eso, ¿no? Y hay otra aquí que también hace lo mismo, que también es ya más lejos, Baba Yaga. Baba Yaga, sí, esa es rusa, ¿no? Rusa. También tiene una función similar. Entonces ahí vemos como muchas de estas criaturas tienen unas funciones que, si bien son civilizaciones que nunca tuvieron contacto con las otras, están. Eso puede dar una razón de algo. Sí, señora, la energía es compartida en todo el universo y es transversal a todo lo que vivimos. O sea que la mejor forma de contraatacar estas malas energías y todo este miedo es teniendo conocimiento. A través del conocimiento vamos teniendo esa administración de las buenas energías y saber cómo comportarnos en los momentos difíciles. Y es que, como lo dice esta frase, el conocimiento es poder.
Eso Sí. nunca cambia. Por acá, para irnos despidiendo ya, tenemos una pregunta, dice, ¿qué hay de la historia del silbón que mata niños? ¿De dónde será esa leyenda? El silbón, este se atribuye también un origen a Colombia, que directamente tiene sus variaciones, ¿no? Porque el silbón se encuentra parte en Colombia, Está en México, Venezuela. Pero sino que el mito del silbón es colombo-venezolano. Es más, se trata como de más como si fuera como así parecido al mito de así hemos dicho, como dijo, de la enfermera, sino que este es más que todo, así resumidamente, a él lo castigaron, porque él, hemos dicho, el papá de eso él era hijo de una hacienda, como si fuera una versión de la Llorona, pero vamos, en este caso es del muchacho, porque él lo que hace, mucho recibió un castigo de parte del abuelo. Él mantenía, pues, estando con una criada, y hasta el papá le advirtió: no se me meta con esa criada, hágame el favor, y usted tiene que respetar su rango, como dice la alturnia, como dice Su alcurnia, sí, señor. y él, hemos dicho, pues el muchacho no le hacía caso, y hasta que lo que pilló, y él mató a la muchacha de un escopetazo, y el muchacho de ira mató a su papá, también lo mató, y cuando el abuelo se enteró, de una le dijo, lo castigó, le dio latigazos, le aplicó limón en las heridas, le dice que le echó sal, lo echó lo maldijo y lo echó hacia los perros que tenían, como pues algunos perros pues en el día no les daba como comida. Entonces, y ellos sí lo liberan en la noche para que pudieran sacar a esos rateros en la parte del llano. El muchacho, pues como revivió y como el abuelo lo había maldecido, lo maldijo diciéndole: usted va a deambular toda la eternidad cargando siempre los huesos de su padre. Y el silbón aparece con una sintonía, cargando siempre en un costal, con una sintonía de una escala mayor, o sea, desde la do hasta, hemos hecho una escala, y siempre silbando un tono, como haciendo tururururururu, y se escucha, y dice el mito, o mejor dicho, la leyenda dice que cuando usted lo escucha cerca, está lejos. Está lejos, y cuando lo escucha lejos, está cerca. E igual que cualquier otro mito que tenga que ver con sonidos. Con sonidos. Lo tenemos con el ave de la muerte, que también es lo mismo. Cuando está el sonido muy cerca es que está muy lejos, y cuando está muy lejos es que prácticamente ya está. La tiene ya la vuelta. Bueno, vamos llegando a esta hora al final de Gritos Nos del queda Más un Allá. audio que nos había enviado Marcelo, que Oiga, ya lo nos va a tendremos. tocar hacer una recopilación de Marcelo, definitivamente muy buenos dotes. Yo creo que sabe que va a tocar meterlo a TikTok. Marcelo, denos autorización para ponerlo en TikTok de Gritos, porque hay unas historias muy interesantes que de verdad valen la pena que la gente conozca, y pues este conocimiento hay que compartirlo, hay que generar el conocimiento amplio y llanamente por todas las latitudes a través de nuestras emisoras, las emisoras de Plus Más Radio, datoplus.com, que es nuestro periódico digital, 98.1 en la FM, portalfusión.tk, y por supuesto el espacio de la 98.1 Latina, para que la tengan muy en cuenta. El saludo para Cristian Devia, el saludo para toda la gente que nos escucha en el occidente, y para la emisora Energía, que Cristian Devia es el director. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos. Esta es una noche especial, una noche espectacular, porque hemos compartido historias maravillosas. Claro que sí, por acá Cristian García nos dice: me encantó mucho su programa. Un agradecimiento a Cristian, y bueno, a todos aquellos. Cristina García, qué pena con ella. Y muchas gracias, de verdad, con todos ustedes que se unen el día de hoy, y esperamos seguirlos teniendo en este programa. Recuerden, nos enfocamos más en informar y no asustar. Esa, digamos, que es la piedra angular que tenemos en este programa y en la que deseamos seguir estando. Muchas gracias a todos ustedes. 8:58, ya llegamos al final de esta transmisión. Una despedida de cada uno de nuestros miembros. Muchas gracias, Hugo. Bueno, muchas gracias, Alejo, a Arles y a nuestra querida audiencia. Y les quiero dejar como una pequeña taderita para mañana, el día de programa, mañana jueves a las 8 de la noche, y les dejo esta pregunta. Les encargo que me busquen la parte de la leyenda del Dorado y me digan el sitio donde nace esta famosa leyenda, y mañana les volveré a hacer la pregunta y que me digan a mí de dónde es esta leyenda otra colombiana. Y es algo que tiene como título, que hasta incluso lo tenemos muy reconocido acá en Colombia, en Bogotá, como el Aeropuerto El Dorado. Pero necesito que me digan la ubicación exacta de la leyenda. Ya pues, Hugo dejando tareas. Es que misterioso se ha vuelto Hugo. Últimamente ha aprendido bastante en Gritos del Más Allá. Yo me despido, muchas gracias a
ahí empezó a molestar. A nuestro director del programa, al señor Alejandro Ledesma, por estar aquí con nosotros, y a toda la gente que hace parte de este equipo maravilloso, a la audiencia en diferentes latitudes y longitudes del planeta. Espero que esto se siga dando y siga creciendo a través de estos grupos de difusión. Muchas gracias a nuestros amigos que hacen ese gran esfuerzo y a todos por conectarse. Recuerde que mañana volvemos con más, otro tema adicional que aparecerá dentro de nuestro, digamos, recopilación de información para irles contando a ustedes en Gritos del Más Allá. Soy Arlex Parra, Arlex1009 en redes sociales para aquellos que me quieran seguir, y muchas gracias por estar con nosotros, Alejandro. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias Arlex, muchas gracias Hugo, muchas gracias a todos ustedes, que ya el tiempo no me da. Último comentario que nos llegó, Oscar Vázquez nos dice: feliz noche, lástima, muy corto. El tiempo en la radio suele ser ingrato, muy corto, realmente una horita. Muchas gracias a todos ustedes de antemano y esperamos tenerlos el día de mañana. Les recuerdo, mi nombre es Alejandro Ledesma Soler, director de Gritos del Más Allá. Recuerden seguirnos en las diferentes redes sociales. Las pueden encontrar en nuestro Facebook oficial, que de hecho aquí les voy a enviar un mensajito para que lo tengan ahí. Es el último comentario, Gritos del Más Allá. Ahí pueden encontrar el link, que es gritosdelmasallá.car.co, que ahí encuentran todas nuestras redes sociales. Estamos en WhatsApp, número oficial, estamos también en TikTok, en la plataforma que sacó Facebook, que es similar a Twitter, e igualmente en Instagram, YouTube, y bueno, ahí ya encontrarán ustedes todas las que son. Mi nombre es Alejandro Ledesma Soler y me complace acompañarlos. Y como diría nuestra mascota, que la oscuridad no invada tu hogar. Se apodera de este espacio, pero mientras tanto, vamos a una pequeña pausa comercial. Inicio de espacio publicitario. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Plus Más Radio.